Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la universidad por la invitación a esta conferencia, a esta charla, a esta contribución. Yo creo que es fundamental en estos momentos lograr socializar y mirar entre todos los colombianos, entre otros, en nuestro trabajo, por ejemplo, en la Comisión de Verdad, para buscarle salida a esto y para que logremos disipar eso que el profesor Gutiérrez denomina que ojalá no hagamos de este nuevo ciclo de violencia, que sería el tercer ciclo, una cosa inevitable. Yo voy a hacer un esfuerzo entonces, un poco también la discusión de por la mañana a la cual contribuyó el profesor Jonás nos sirve. Voy a empezar de la siguiente manera. Antes de abrir la discusión, seguramente ustedes vieron el video y hicieron las lecturas, pero voy a empezar con 3, 4 aspectos polémicos que yo creo que debemos revisar. Yo no diría tanto evitar, pero sí revisar al momento de hacer el análisis de las dinámicas del conflicto y el posconflicto. Y después voy a ver esa metodología que les pasé, esa charla que les pasé, en la práctica con el informe que hicimos para el Centro de Memoria de los Grupos Armados por Desmovilización y de lo que yo estoy viendo actualmente con las FARC. Es decir, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a verlo como herramientas metodológicas, pero también vamos a verlo en la práctica y cómo esas cosas nos interpelan varias de las afirmaciones y la manera en cómo estamos abordando el posconflicto actual, que ya creo que inicia un nuevo ciclo de violencia. Creo que es inevitable. En primer lugar, fíjense ustedes que en la discusión de por la mañana, y es algo que plantea mucho el profesor Gutiérrez y planteo yo también, es el problema de las rupturas y las continuidades. ¿Qué tanto hay de nuevo o qué tanto hay de persistente en ese nuevo escenario de posconflicto? Y es la misma pregunta que uno se puede hacer y es la manera en cómo, por ejemplo, abordamos, les voy a mostrar nuestro trabajo sobre los grupos armados post-desmovilización, es decir, los surgidos después de la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y sobre todo porque me permite dialogar con algo que decían algunos de los que intervinieron, y es el nombre con el que se denominan esos grupos. Fíjense que una de las discusiones centrales durante la demolición de los AUC era si eran desde la izquierda, como querían ver todas las continuidades posibles, le llamaban neoparamilitarismo, ¿cierto? Y a su vez la derecha y el gobierno nacional, como querían ver todas las rupturas posibles, pues le llamaban grupos, bandas criminales, porque decir que eran grupos políticos, pues era confesión del fracaso del sainete. Creo que yo soy más duro, del sainete, que fue esa negociación. Entonces yo dije, aquí hay un problema. Aquí el problema con las rupturas de continuidad es que si no disciplinamos las dimensiones de análisis, pues cada uno va a encontrar las rupturas y las continuidades para llenarse de sus razones políticas y académicas y de sus opciones teóricos, incluso aún, y soy chistoso, hasta de sus trastornos de personalidad. Entonces, pues, si no disciplinamos las dimensiones de análisis, va a ser muy difícil que miremos de manera desapacible el fenómeno de los grupos armados que firman un acuerdo y su desenlace en el posconflicto. Entonces, ¿qué propusimos en el caso de los grupos armados post-desmovilización? O sea, de los grupos que surgidos de la negociación con las AUC. Pues que había que disciplinar las dimensiones de análisis. Entonces propusimos 4. Relaciones con el Estado, relaciones con las coaliciones políticas que los han mantenido, transformaciones organizativas y cambios y relaciones con las economías legales y ilegales que los han sustentado. Hicimos la priorización de largo plazo
y miramos qué tanto de nuevo y qué tanto de viejo había en el fenómeno surgido después de la desmovilización de las AUC. Entre otras, porque fíjense que las relaciones con el Estado del fenómeno paramilitar no han sido siempre las mismas. Por un lado es amigo en la causa contra el insurgente, pero por otro lado es enemigo en, la relación, en su estrecha relación con el narcotráfico. Hay veces ha sido, incluso como dice el profesor Gutiérrez, hay veces ha sido legal y hay veces ha sido declarado ilegal. Es una relación esquizofrénica, ¿cierto? Dos ejemplos, los decretos del 68 y los decretos y las convivir. Las relaciones con las economías legales o ilegales no han sido siempre iguales. Fíjense que al comienzo eran grupos endógenos de ganaderos ricos, incluso de campesinos medios que agraviados por la guerrilla decidieron armarse. Pero en la década del 80, gracias a la política contraguerrillera del ejército y al sabotaje que el ejército quería hacer en el proceso de negociación, y con la plata del narcotráfico, buscando los narcotraficantes santuarios de impunidad, le permitieron dar ese salto cualitativo que se dio en la década del 80, a finales de la década del 80. Pero eso duró poco, porque fíjense que entre ellos, por ejemplo, Isaza nunca estuvo muy convencido de Pablo Escobar. O sea, la relación con el narcotráfico siempre ha sido una relación. Y ahora fíjense que pasa diferente. Ya en la década del 2000, en la década del 90 y especialmente en la década del 2000, fue al contrario, fueron los narcotraficantes que buscaban los grupos paramilitares para construir economías y santuarios de impunidad y crear condiciones para la reproducción de sus economías. Entonces, estoy dando esas cosas empíricas, podría alargarme, pero esas son otras charlas. Lo que les estoy pidiendo, lo que les estoy expresando metodológicamente es, ojo con el problema de las rupturas de continuidades, porque si no disciplinamos las dimensiones de análisis, cada uno busca ahí lo que quiere decir según su corazón político, y yo en el corazón político de los demás no me meto. Otra cosa que me parece importante es, lo voy a decir un poco fuerte, es ojo con la invocación vacía de que en Colombia es un problema de la dimensión territorial. Porque se invoca tanto el problema territorial que se termina vaciando de contenido la dimensión territorial. Y lo poco que yo sé de geografía es que, ojo, el territorio no es una cosa donde suceden, no es un contenedor donde suceden cosas. Obvio que Urabá es diferente a Putumayo, porque en simple lógica X es diferente a Y. El problema es qué hacemos con esas diferencias. ¿Cómo las elevamos a una comprensión del fenómeno? Y ahí hay una sutileza. Una cosa es hacer muchas monografías territoriales de lo que pasó en el conflicto, y otra cosa es tener en las manos una dimensión espacial de lo que pasó en el conflicto armado. Son dos cosas diferentes. Yo lo que encuentro es que hay muchas y muy buenos trabajos sobre lo que pasó en esos territorios, pero son territorios que se autocontienen, se explican en sí mismos. Y por eso, la otra parte de la conferencia de ahorita en la discusión, espero que esa sea parte de la discusión. Por eso mi propuesta no es solamente la tipología de los territorios, sino la dimensión escalar. O sea, ¿qué relación tienen esos territorios con la dimensión nacional, con la dimensión local y con la dimensión subregional y con la dimensión local? Es también un problema no solamente de analizar las particularidades de Corinto, de Argelia, sino también ser capaz de comprender el Cauca de una dimensión intermedia y la relación del Cauca con las decisiones estratégicas de los actores armados a nivel nacional. Es un problema de escalas. No estoy diciendo otra cosa diferente a uno de los teóricos que les dije, que cito, es Calibas. Cómo las incisiones nacionales se insertan en las dinámicas locales y subregionales. Y, ojo, no estoy siendo gratuito, dije locales y subregionales. Es decir,
dimensión macro, dimensión intermedia y dimensión local o micro del conflicto. Otra discusión que gira sobre sí misma es si y ya les di el ejemplo de la denominación que el gobierno y la derecha le daban a las BACRIM y que incluso le están dando ahorita. Me parece muy inteligente lo que dijo la compañera. Hay que, una de las compañeras cuando dijo el nombre que le da el actual gobierno a los grupos. Fíjate que es un nombre despojado de su politicidad. Pero tampoco eso quiere decir que digamos que sí, sin duda que ella tiene razón. El gobierno le pone ese nombre para despojarlo de su politicidad. Pero no nos digamos mentiras, no es lo mismo las AUC con toda la fragmentaria que haya sido a los grupos surgidos después. O sea, el tránsito entre lo puramente, las identidades políticas y lo puramente criminal en los posconflictos se hace mucho más tenue. Es lo que tenemos que analizar. Igual el caso de las FARC. Con todo, no es lo mismo enfrentarse a las FARC como organización política que firma una negociación a pónganle el nombre que quieran, residuales, grupos armados organizados, todos esos nombres que se inventan los militares y el gobierno, que son de lo más simpático. El hecho cierto es que ya no estamos ante las FARC como organización, estamos ante unas inercias criminales o unas disidencias políticas o en ambos sentidos. Eso se lo voy a decir de manera más empírica. Lo de las escalas. En el taller que tuvimos en el trabajo de la Comisión de Verdad, que estamos haciendo una investigación sobre los patrones de violencia contra los excombatientes, mire, un excombatiente nos obsequió, como diría Pierre Bourdieu, la síntesis de lo escalar. Nos dijo, mire, el problema es que aquí se ha armado semejante tierrero que hay, incluso de violencia entre ellos, porque las disidencias están peleando entre ellos, porque es que hay compañeros que para la desmovilización y los proyectos productivos están en el proceso de negociación, pero para extorsionar y para seguir cobrando vacunos, pues son teófilos o son gentiles. Entonces se me iluminó a mí el bombillo y me dijo, este señor me acaba de solucionar el problema. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando en la escala nacional los mensajes son tan negativos y tan contrarios incluso a ese proceso de negociación, abajo, en lo micro, las posibilidades de que se mantengan esas inercias criminales y de que se mantengan esas zonas grises es mucho más grande. Si hubiese un proceso, una escala nacional proactiva con el proceso de negociación, un gobierno más comprometido, esas posibilidades que suceden en todos los procesos de negociación, de que haya gente que se quiera seguir quedando en el monte, pues o siguiendo sus actividades criminales, se reduce. Punto. Lo otro es también que quiero que interpelemos, y pues, yo hablo como chambón, no parezco bogotano. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que es un corredor estratégico? A ver, ¿corredor estratégico de qué? De su geografía física, de su geografía humana. Entonces, todos son unos corredores estratégicos, pero dígame por qué. Y dígame, fíjese, y no estoy criticando a los que antecedieron. Somos capaces de hablar de los corredores y hablamos Urabá. Fíjese, no es un problema de los que hablaron. Hablaron de Urabá, hablaron de Tumaco hablamos de los Montes de María sin decir cosas como, por ejemplo, que son decisivas en las dinámicas del conflicto de su geografía física o de su geografía humana. No es lo mismo hacer una guerra en la selva pluvial del Tumaco que una guerra en el bosque seco de los Montes de María. Eso parece una sutileza, pero como me encanta la geografía, es muy importante. Muy importante porque es que tan importante es que los Montes de María es una elevación en la mitad de una llanura
y la guerrilla está, cualquier grupo armado que se meta allá está condenado a darle vueltas a los Montes de María. De ahí no puede salir. Cuando la guerrilla quiso salir, el paramilitarismo la contraatacó, hizo las masacres, ya no al interior, construyó eso que les explicaban en la conferencia que les mandé, ese cordón de seguridad, y fue, ¡pum!, hacia los Montes de María. No es lo mismo el corredor, el corredor de la retaguardia estratégica de las FARC en el sur del país, ¿cierto? O no es lo mismo el subcorredor estratégico en el Cauca. ¿Por dónde funciona, colegas? Norte del Cauca, noroccidente del Cauca, pasando por la cordillera occidental hacia la salida del Pacífico, o no será más bien más dinámico el de bajar por la cordillera central, salir a Balboa, a Argelia y de ahí salir al Pacífico? ¿Cuál es más fácil geográficamente? ¿Cuál es más caminar? Es que se nos olvida que esos corredores son caminando, no son abstracciones, por Dios. Y además no se les olvide también la geografía humana. Para pasar de la cordillera central a la cordillera central a la cordillera occidental en el norte del Cauca, yo necesito pasar por la parte plana. Ninguna guerrilla puede pasar por ahí, por eso está lleno de haciendas y del enclave gracias a la ley Páez. Sí lo puede hacer si baja por la cordillera central, baja y coge por Argelia, baja a Balboa y ahí pasa por el río Patía y sale al Pacífico. O con la geografía física, con la geografía social. Para cuando me digan, para cuando usemos esas palabras que dicen todo, pero al mismo tiempo no dicen nada, que es un corredor estratégico, sí, pero uno dice, bueno, pero explíqueme de qué es lo que es estratégico. Explíquemelo, porque si no, muy difícil. Y lo otro es que quiero insistir en las características que toman los conflictos y en la dicotomía en qué tanto de criminal o qué tanto de político tiene esa nueva violencia. Pues por eso fue que a uno de mis libros le puse ese título, Una vieja guerra en un nuevo contexto. Es decir, dinámicas territoriales que lo único que hacen es imbricarse en las nuevas dinámicas de consecución de recursos. O lo voy a decir como un chino gamín bogotano, para que me entiendan pedagógicamente. Las mismas gonorreas, pero en nuevas vueltas. Así como, ¿por qué esa tentación de construir una muralla china entre los intereses económicos y los intereses políticos? Eso nunca fue así. Las FARC al principio no se financió por el dinero de la Unión Soviética, como decían la derecha, se financió a vigeato y asaltando la caja agraria. Pues eso era lo que había disponible en ese tiempo y era al mismo tiempo una guerrilla fuertemente comunista. Después pues, se encontró con la coca y si se encuentra con los recursos, ¿por qué será que la dicotomía entre lo criminal y lo político es más una dicotomía de nuestras categorías? Ustedes que son antropólogos me entienden mejor. Es más una categoría de nosotros que de las prácticas concretas de la gente. A ver, cuando Guacho, el de allá del Pacífico, en una clase algunos estudiantes me preguntaron que yo qué opinaba de Guacho. Le dije, no, pero independiente de que yo opinaba de Guacho, el guerrillero de las FARC allá en el Pacífico que lo convirtieron en todo un fenómeno mediático, decía, me inspira la siguiente cosa para que dejemos de pelear entre lo político y lo criminal. Es decir, lo que hay que hacer es economías políticas del conflicto, no construir una dicotomía. La mayoría de los miembros de las FARC
que firmaron el poder de negociación. Son miembros de lo que uno puede llamar la segunda generación, que se integró a las FARC por amenaza o por convicción, y eran profundamente comunistas y se fueron a hacer allá la revolución. O sea, su identidad política era fuerte. Y esos señores se encontraron con el narcotráfico. Obviamente ellos, que vienen del mundo urbano, seguramente dormían, y esa relación de nosotros con el narcotráfico como difícil, pero bueno, pero dormían. Las experiencias sociales específicas de Guacho no tenía cómo dividirla porque cuando Guacho tenía 12 años nació en alguna vereda en el Tumaco donde aquí había coca y había FARC. Entonces cuando uno le pregunta ¿y por qué? ¿Cómo así que es tan contradictorio que la FARC sea política y haga de narcotráfico? Entonces yo creo que Guacho se quedaría mirando y dice, bueno, pero este señor ¿de qué están hablando? Y así pasa precisamente con la tercera generación de las FARC, que son en su mayoría muchachos, algunos urbanos, marcha patriótica, etcétera, pero la mayoría son muchachos que nacieron en las economías regionales de la coca, es decir, los denominados, comillas, raspachines. Entonces, fíjense que esas categorías son también categorías que tenemos que citar históricamente y darle una dimensión generacional, porque si no, entonces nos vamos a ver en problemas. Quiero entonces, voy a ver si puedo exponerles entonces de manera rápida. Voy a ver si lo logro. ¿Sí lo ven? No. Camila. Ahora está cargando. Ahora Ya cargó. Bueno. Voy entonces ahora a hacer, a mostrar eso que les dije con ¿ya lo están viendo? Sí. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, entonces, voy a exponer de manera rápida los ejes centrales de el trabajo que hicimos para el Centro de Memoria Histórica sobre el grupo armado por demolición, es decir, los grupos surgidos después de la acción con los AUCE, y la mirada esa de trayectoria de rupturas y continuidades, y lo que ello implica. El punto de partida fue el siguiente: trascender la discusión nominalista de criminales Bacril versus políticos y neoparamilitares. Fíjense cómo es casi que idéntica a la discusión que actualmente tenemos. Lo que pasa es que a mí no me gusta, como yo soy, como leía a Luke y a Hume, y trabajé con los jesuitas, la discusión no puede ser sobre el nombre de la cosa, sino sobre la cosa misma. Llámese Bacrin o llámese neoparamilitares, lo cierto es que son grupos de jóvenes que por las condiciones estructurales de exclusión siguen echando bala. Ahora, ¿qué nombre le quiera poner usted? Pues esa es otra discusión. Y la otra discusión era estudiar los GATT en el largo plazo, como una oferta y una demanda de provisión de seguridad. Y factores de ruptura y continuidad con el fenómeno paramilitar con respecto a su relación con el Estado, su capacidad de inserción en las economías legales y ilegales, las coaliciones de apoyo a nivel territorial y su estructura organizativa. Hacemos eso. Explicamos la metodología, pero lo más importante que le quiero mostrar es algo que decía Jonás, y es que también hicimos ejercicios cualitativos, además de talleres. Fue lo siguiente, lo que hicimos fue, bueno, entonces vamos a mirar cómo se comporta la violencia de esos grupos armados. Entonces, hicimos un ejercicio de trayectorias donde lo que hicimos fue unir tiempo y espacio para mirar estadísticamente en qué municipios
después de la firma del acuerdo, después de la firma de la última desmovilización de esos grupos que fue el 2006, se mantenía la violencia, en cuáles subió, en cuáles se mantenía y en cuáles disminuyó. Entonces nos inventamos 3 categorías con un ejercicio de trayectorias. Acuérdense que el ejercicio de trayectorias une tiempo y espacio al mismo tiempo. Entonces, miramos que había municipios de violencia media antes y después, 55 municipios. Violencia muy baja y nula antes y después, 663 municipios. Violencia antes y poco violenta después, 11 municipios. Violentos de alta intensidad antes y después, 11 municipios. Y ahí están viendo la geografía, casi que es muy parecida a la actual. Catatumbo, nordeste antioqueño, Catatumbo, nordeste antioqueño, Urabá y el Pacífico. En el caso de las FARC, como los propietarios no tuvieron tanta influencia, en el actual postconflicto de las FARC también hay violencia acá. Bueno, pero ahora ¿cómo hago para salirme aquí del...? Creo que le puedes dar escape para salir. Sí. Ahora sí salí, sí. Ahí está saliendo, sí, creo. Ahí volvió. Bueno, pero obviamente esa es otra charla, pero lo que les quiero dar es herramientas metodológicas. Ahora vayamos a otro que quiero, y es la manera en cómo ¿están viéndola? Todavía no. Ahí está cargando. A ver. Ya. Ahora entonces vamos con, esta es otra charla, pero quería para mirar lo de las FARC. Esta es la charla histórica sobre las FARC, pero voy a insistir en los elementos empíricos para que después hagamos la discusión metodológica con base en la videoconferencia que les mandé. 2012-2016, los diálogos del Caguán a La Habana. Obviamente, una de las cosas que permitió que hubiese ese proceso de negociación y acuerdo en La Habana era, en primer lugar, que había otro escenario militar. La derrota estratégica de las FARC. Ese diálogo y ese acuerdo no se hubiese podido hacer sin la derrota estratégica que el Estado colombiano en cabeza de Álvaro Uribe, un poco también de Juan Manuel Santos, pero especialmente los generales Ospina y Mora, se hubiese podido hacer. Fíjense, no saben ustedes cómo gozo yo, con mapa en mano, ahora gracias a la oportunidad de trabajar en la Comisión de Verdad, con mapa en mano, haciendo talleres con los militares y con los de las FARC sobre este punto. Gozo cantidades. Porque es que hay veces, es muy chistoso, llevamos 50 años en el conflicto armado, hemos firmado yo no sé cuántos acuerdos de paz, por decirlo exageradamente, estamos ante un tercer ciclo de violencia y no hay una historia militar del conflicto, estrictamente militar. ¿Por qué y cómo fue que Manuel Marulanda pensó que era mejor pasar de la cordillera central a la cordillera oriental? Porque acuérdense que Marquetalia queda en la cordillera central, ¿o no? ¿Por dónde se pasaron? A ver, o los abdujo un ovni. ¿Y por qué decidieron que era más estratégico estar allá en el Pato y no en Marquetalia? ¿Quién le sopló esa extraña idea? Y desde ahí empezar a configurar eso que después se llamó el despliegue estratégico y para rodear a Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo después se pusieron, como son tan juiciosos como buenos comunistas, se pusieron entonces también a hacer ese cerrojo sobre Cali, ¿cierto? Y también ese cerrojo sobre Medellín.
Vaya y haga eso, y es la historia que hay que echar. ¿Cómo fue que estratégicamente, cómo se construyeron esos corredores, cómo eran logísticamente, cómo eran ambientalmente? Les doy cosas sobre la geografía física, que yo me molesto por eso. Buena parte, la patada que le pegó Uribe a las FARC, que fue la que le llevó a la negociación, tiene, entre otros muchos factores, uno geográfico que me encantó, de geografía física de personas específicas. La mayoría de los muchachos son caqueteños y huilenses, de tierra caliente. Usted se imagina cuando en el norte del Tolima, en la persecución contra Alfonso Cano, y allá en el Caquetá, el edicto lo cerca de tal manera que del páramo no podían salir. Entonces empezaron a aburrirse, porque si un poco de chinos calentando subido en un páramo 2, 3, 4 meses, la cosa, además de los problemas logísticos y de alimentación, etc. Primero, ese fue posible por esa derrota estratégica de las FARC. Si quieren, dialogamos sobre eso. Segundo, por una agenda, lo que yo denomino una agenda acotada, es decir, la agenda del Caguán, de los diálogos con Pastrana, tenía 20.000 puntos y no tenía un punto principal: desmovilización. Era dialogar abiertamente. Y segundo, una cosa que en eso sí me le quito el sombrero al comisionado Sergio Jaramillo, la dimensión territorial de la negociación del conflicto. Pero la dimensión territorial de la negociación del conflicto no solamente son los PEDET. Mi discusión sobre los PEDET y sobre la manera en cómo un poco lo planteó el mismo acuerdo y más aún Duque, es que el problema de la dimensión territorial no es el enésimo plan de desarrollo con participación de las comunidades. Mire, yo llevo 20 años, trabajé 20 años en el CINEP. Mire, un taller con participación de la comunidad no se le, perdón que sea un poco cínico, no se le niega a nadie. El problema de la dimensión territorial es transformar las relaciones de los territorios con la comunidad política nacional, que sean reconocidos como sujetos políticos. Pero los PDs siguen diciendo lo mismo, los mismos muchachos de Bogotá con sus chalequitos haciendo un taller en Corinto y diciendo a la gente, ¿y cuáles son esos problemas? Y como decía una dirigente comunitaria en Buenaventura, pero si hace 15 días vinieron unos muchachitos con una tabla de un taller a preguntar lo mismo, otra vez. El problema de la dimensión territorial es reconocer que las comunidades son sujetos políticos, que esos territorios son sujetos políticos. Pero también el proceso de negociación, fíjate que una de las grandes contradicciones, muchos avances en La Habana, pero una gran polarización en Colombia. Entonces, Habana y la implementación y las FARC 2.0. ¿Por qué terminó el proceso de negociación con que, y nos hacemos los locos, pero es que no es de poca monta que, a ver, el jefe de la negociación de La Habana hace parte de una de las disidencias políticas oficiales que es la Segunda Marquetalia, nada más y nada menos. Fíjese que si ese no es un golpe mortal. Entonces, como me decían los muchachos, algunos, gracias a la comisión en Agua Bonita y en Algeciras, dicen, nosotros no entendemos al camarada Iván, porque si él estuvo allá, entonces, ¿qué fue lo que negoció? ¿O lo cogieron dormido? ¿O qué fue lo que hizo? Entonces, la pregunta es, entendiendo el desenlace del proceso de paz y las disidencias y las FARC 2.0. Ojo que estoy hablando de las disidencias, no estoy hablando de las otras cosas del proceso de negociación. Eso lo podemos hablar ahorita. Lo que estoy queriendo entender es una unidad de ese proceso de negociación, que es la fragmentación y las disidencias de las FARC. Entonces, ¿qué factores explican el proceso de fragmentación y de esos tipos de disidencias de la organización de las FARC? O de otra manera, ¿por qué lo que no pudo la guerra, que era facturar la unidad de una organización guerrillera, sí lo pudo
hacer la paz. O sea, ¿por qué esa organización que era jerárquica, identitaria, se fragmentó? Se debe a dos factores. Factores exógenos. El nuevo partido político, ¿cómo se enfrenta al proceso de discusión? Es decir, el tránsito cognitivo de la paz, de la guerra a la paz. Y factores endógenos que son los propios del organismo político. Entre los factores endógenos, mire, no cabe duda, estoy hablando de la escala nacional, que en Colombia hubo una gradual construcción de un escenario adverso a ese acuerdo. Y todavía no somos conscientes de la legitimidad política del acuerdo y las consecuencias positivas del triunfo del no. Y no es suficiente con decir que Uribe es mentiroso y el otro señor mentiroso y que pusieron a meter a la gente embarracada. Claro que eso es cierto. Pero las consecuencias políticas del triunfo del no, así haya sido por un poco margen, son hay que analizarlas. Y no es cierto eso que dicen, según la cual en las zonas urbanas, en las zonas urbanas y en las zonas rurales que fueron afectadas por el conflicto, votaron por las zonas urbanas que no estaban relacionadas con el conflicto y no habían sido víctimas, votaron por el no, y las zonas rurales votaron por el no. Eso no es cierto. Eso cambió. Yo he hecho los mapas y no. Y la gente dice, ay, pero incluso, ¿cómo así que, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, donde la FARC tiene influencia, ganó el no? Por lo mismo. Ganó el no porque fueron las élites de allá las que se tuvieron que, bueno, no digo élites, digo notablato, las que se tuvieron que aguantar a la FARC. Se lo voy a decir como, me gusta sintetizarlo como me decía un ganadero liberal en San Vicente del Caguán. Decía, nosotros estamos jodidos, porque aquí adentro somos la burguesía y la oligarquía, y en Florencia, en Bogotá, somos amigos de los guerrilleros, estamos mal. Ahora, sí es cierto que la FARC construyó una base social gigantesca en los llanos del Yarí y en el Pato. Llanos del Yarí y el Pato, que es diferente al cinturón de ganadería de doble propósito próspera sobre la cual se ha montado el notablato local liberal turballista de San Vicente del Caguán. Eso a propósito de lo político. Entonces, la campaña presidencial en el 2008 y el alineamiento político de los enemigos de la paz. La campaña política del 2010, fíjese que el primer plebiscito fue la reñida elección en la segunda vuelta que Santos logró voltear la torta con el apoyo de la izquierda, ¿cierto? Pero también empezó el alineamiento político de los enemigos de la paz. Dos puntos son esenciales, los puntos 1 y 2 de La Habana. Entonces, ante la pérdida del no, nos tocó ir a Fast Track. Y ese Fast Track tenía que aprobarse precisamente en el lugar, en el nicho, en la pepa de la guama, donde están todos los intereses que precisamente están en contra y han estado siempre en contra de cualquier posibilidad de reforma de esos dos puntos, que es el punto agrario y el punto de recomponer la política local. Es el punto 1. Son los políticos locales, no hubo, donde no fue posible lo de la circunscripción electoral para las víctimas y para los territorios más afectados por el conflicto, puede ser en el Congreso. O sea, somos locos los colombianos. ¿A quién se le ocurre que en el nicho de todos los intereses particulares que han mantenido el estatus quo colombiano iban a aprobar, se iban a meter la daga? Fueron ellos los que no aprobaron el acuerdo, la circunscripción electoral de la UAS, porque eso cambia sus distritos electorales. Ni qué decir que en materia del problema agrario no se ha hecho mayor cosa. Y sobre todo porque ellos, y escuchen atentamente los discursos de Uribe, los discursos del Centro Democrático, lo que le cae mal es el malestar por el tratamiento simétrico de las FARC. Y ahorita les digo una cosa, digo el tratamiento simétrico porque para ellos no se le puede dar a la FARC un estatus político
escasamente tienen que ser un sometimiento a la justicia. Y fíjense que es como el gobierno de Duque lo está enfocando. Cero sujeto político, todo lo que sea en materia de sometimiento a la justicia, pero no, es un tratamiento. Una de las contradicciones que encontré en el acuerdo es que fíjense que el acuerdo en la teoría es un tratamiento simétrico, pero en la práctica política, un poco de Santos y mucho más de la derecha, es un tratamiento profundamente asimétrico. Léanse, por ejemplo, el último libro de las memorias donde entrevistan a los 10 últimos generales del ejército y para mí fue revelador. Todos decimos que fue positivo y que este acuerdo se logró gracias a que los militares estuvieron ahí. Yo digo, eso es cierto, pero uno los escucha y mira las entrevistas y estos señores seguían convencidos de que sí era necesario negociar con las FARC, que apoyaban el poder de negociación con Santos, pero seguían creyendo en el fondo de su corazón, y en esa entrevista lo dicen y ahora lo están diciendo, que no eran sino una manada de narcoterroristas. O sea, no les gustaba, hubo matrimonio, pero a uno de los casados consideraba al otro o a la otra una plebeya. Entonces, así el acuerdo de las 230 páginas son muy bonitas. Y como yo he dicho, el problema del acuerdo es que las 230 páginas son muy bonitas, la música es muy bonita, la letra es mejor, pero no hay orquesta para tocar eso tan bonito. Entonces, factores exógenos, la vuelta a Uribe, bastará el apoyo de la comunidad internacional para atajar el desastre. Fíjense que uno de los amigos irrestritos de este proceso ha sido la comunidad internacional. Y también, ni tiza ni risa, decidida campaña por sabotear el acuerdo desde la presidencia de Iván Duque. Aunque mantiene las formas, tal, pero por debajo lo está socavando todos los días, política y jurídicamente. Y obviamente eso produce ese proceso de disidencias en las FARC, que es la falta de incentivos para permanecer en el acuerdo de paz. Demostraciones Gentil desde el principio, que en rigor hay que decir que lo de Gentil Duarte no es una disidencia, porque es que él desde el principio dijo que él no iba a ese sainete. Factores exógenos, 2. Persistencia de economías ilegales, narcotráfico, aumento de los cultivos ilícitos y minería ilegal. Eso es lo estructural. Pero también incapacidad del Estado para reemplazar la fuerte seguridad, regulación y construcción de orden de los grupos armados. Fíjense que estamos teniendo el mismo fenómeno que pasó con las AUC, el tránsito de AUC a grupos armados por desmovilización. Malo o bueno o regular, malo, bueno o regular, ese es otro tema, eso se los dejo a sus corazones políticos esta noche que duerman. Los grupos, los paramilitares y la guerrilla construyeron unos órdenes sociales y unas regulaciones sobre esas economías regulares. Una vez esos grupos se desmovilizan, si el Estado no entra a reemplazar ese orden social y esa regulación económica que el grupo armado había logrado, pues se produce un colapso de seguridad y un colapso de violencia. Fíjense cómo, por ejemplo, hicimos estadísticas, como una vez se demolizaron los de los AUC, disminuyeron los homicidios, pero aumentaron los robos y las extorsiones. O sea, disminuyó el monopolio de la violencia que tenían, pero la delincuencia común se disparó. O doy un ejemplo con las FARC. ¿Cuál es el principal problema que hay ahorita en la Amazonía colombiana? La deforestación. Es que las FARC, no muy por las buenas, obviamente, pero mantenía unos reglamentos comunitarios que permitían que la deforestación no fuera tan feroz. Pues una vez las FARC desapareció de esos territorios, los campesinos, los ganaderos, los narcotraficantes, a deforestar. Les digo otra anécdota, en el 2012-2013, en el Caguán, me pareció chistoso que, paradójicamente o no paradójicamente, sino por lo mismo, en lo único que coincidían los concejales liberales de derecha, Monseñor Múnera, el arzobispo de allá, el obispo, sí, obispo, no arzobispo, obispo, y los grupos, el movimiento social y los grupos de izquierda eran la preocupación de quién va a reemplazar el orden que tenían las FARC allá. Esa era la preocupación.
factores endógenos, ¿qué fue lo que permitió el actual proceso de fragmentación de las FARC? Entonces lo que hicimos, lo que estamos haciendo, leí la tesis de maestría a uno de mis pupilos en las clases del IEPI y la hicimos fue mirando Hillman y las FARC. Una propuesta de análisis de la fragmentación y realmente organización no como buenos y malos. Es decir, el paso de una organización con estructuras de mando y audiencia militar a unos organismos de deliberación y convicción política. ¿Qué pasa ahí? Entonces, acuérdense que Hillman tiene tres cosas. La gente en las organizaciones, la gente se mantiene, ¿sí? Se mantiene y eso se llama lealtad, ¿cierto? Se mantiene, pero hace voz de protesta y eso se llama voz. O definitivamente hace salida. Fíjense la sencillez del argumento de Hillman, que eso es lo bueno de hablar con los economistas, que la sencillez argumentativa. Entonces dice Hillman, en las organizaciones pueden haber tres tipos de mecanismos. Lealtad, los que se mantienen en la organización, los que se mantienen pero hacen voz, protestan al interior para que cambien las cosas, y los que definitivamente dicen, esta organización ya no va con lo que yo quiero y hacen salida. Entonces, ¿quiénes hicieron lealtad al nuevo partido? Pues los comisarios políticos que firmaron el proceso, que es la segunda generación de las FARC, que fue la que firmó Timochenko y Iván, que no es la de los fundadores históricos campesinos, Ciro, Manuel Marulanda, Jacobo Alape, etcétera, 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 ¿cierto? Esos fueron los que estaban interesados y esos están felices allá con sus 10 curules en el Senado. ¿O no? Y para ellos ese acuerdo sí hace sentido, porque ellos hablan esa narrativa ampulosa del acuerdo. Pero para los muchachos mandos medios, eso es chino. Y los otros que se mantienen son las lealtades construidas en la guerra. Una cosa que siempre me ha interesado en la FARC y es que el fenómeno de la FARC porque al tiempo en que hay esas fuertes identidades políticas, porque eran muy juiciosos en la formación política, al tiempo también no se les olvide que las lealtades de la guerra no solamente se construyen, las lealtades a la organización militar revolucionaria no solamente se hacen como nosotros los urbanos y los intelectuales a través de los libros, sino a través de lealtades específicas, concretas, más en la guerra. O sea, ellos se deben a su comandante, no a todo ese discurso, ambas cosas. Han habido proyectos productivos exitosos y sin duda la experiencia de Agua Bonita, a la que los invito, y en Caquetá es muy bonito. Pero fíjate que Agua Bonita es continuidad y ruptura. ¿Agua Bonita qué es? Pues Agua Bonita no es otra cosa diferente a lo que la FARC ha hecho toda la historia de su vida, de los 50 años que ha existido, es construir pueblos, veredas en las zonas rurales de colonización donde el Estado no ha sido capaz y organizarlo. En menos de 4 o 5 años montaron un pueblo. Eso es lo que han hecho, ese es su saber institucional. ¿O qué fue lo que hicieron en el Pato? ¿Qué hicieron en el Valle del Río Cimitarra, en Yondón, en el Magdalena Medio? Organizar el proceso colonizador, donde el Estado no ha sido capaz, ¿cierto? Y se han ratificado muchos en el compromiso. También ha habido lo otro, aquellos que se mantienen, pero que empiezan a su divergencia con respecto al rumbo del proceso de negociación, pero también al rumbo que está tomando el partido. Y en eso no quiero decir nada diferente a que sí han visto que ahora cada 4 días sale una carta del uno contra el otro y el otro contra el uno, cosa que antes era imposible. La salida se da por muchos motivos. Primero, una mirriada de micromotivos. Era obvio que los muchachos que fueron reclutados forzadamente cuando vieron que sus comandantes ya no los podían matar, pues se fueron para su casa. Eso no esperaron un proyecto productivo, sino se fueron para su casa. Digo, estoy siendo un poco gráfico, ¿cierto?
El problema, al igual que con los AUC, fue con los mandos medios. El acuerdo y las 10 curules y la discusión política le hace sentido a los comisarios políticos urbanos que firmaron intelectuales. A los mandos medios, la mayoría metidos ya en la segunda y tercera generación de los que nacieron en las zonas cocaleras, ¿hay que hay? Nada. Más aún cuando un gobierno ha escamoteado esa negociación. Y ya disidencias más de identidad política, más en contra, como la, las FARC 2.0, es decir, la protagonizada por Iván y por Jesús Santriz. En conclusión, el nuevo ciclo generado por el poder de rearme y las FARC 2.0 es resultado de condiciones exógenas y endógenas del nuevo partido político. Factores exógenos: falta de incentivos para permanecer en el proceso, campaña de desprestigio por parte del gobierno nacional y persistencia de las economías ilegales y las nuevas dinámicas de violencia a nivel territorial. Fíjense que aquí estoy intentando no dividir esa dicotomía que armamos, que hay veces más moral y ética entre lo político y lo criminal. Ambas cosas a su merced, dicen los campesinos, ¿cierto? Y los factores endógenos son miriada de micromotivos, un auténtico proceso de fragmentación política y problemas organizacionales de un grupo político a la vida política, de un grupo armado a la vida democrática. Lo que quería mostrar con este es, lo que quería mostrar era, para que empecemos la discusión, era las herramientas metodológicas generales, porque es un esbozo ya, un esbozo teórico, comillas, espacial sobre las dinámicas del conflicto armado, pero mirarlas ya más en concreto con dos objetos específicos. No sé si lo logré con los AUC y actualmente con las FARC. Pero entonces, ahora sí me callo y está abierta la discusión tanto de la conferencia como de la conexión que dijo y con la discusión que, que, que nos dejó Jonas y la distribución por los grupos que él propuso, que nos permite también mirar eso empírico, eso concreto con nuestras herramientas metodológicas y nuestras opciones teóricas, etcétera, etcétera. Entonces, yo dejo ahí para que intervengan en todos los sentidos que quieran, teórico, metodológico, y de cómo todo eso nos sirve para mirar, para calibrar mejor lo del proceso actual de análisis del actual, de la implementación del Acuerdo de La Habana y el nuevo ciclo de violencia que ya se inicia. Muchas gracias, Teófilo. Vamos a comenzar con Carolina Fernández. Bueno, muchas gracias por esa presentación un poco fría y pues realista sobre lo que pasa, realmente lo despierta a uno, lo despierta. Profe, yo quería hacerle la siguiente pregunta. Yo estoy en el norte del Cauca y en mi trabajo, digamos que tengo la posibilidad de estar muy cerca de las comunidades, pero también de tener ciertos diálogos con fuerza pública. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, en esas conversaciones, por ejemplo, y en varias de las acciones de este año, y bueno, vienen desde el año pasado, me he encontrado con lo siguiente, que no sé si se enmarca de lo que se ha llamado las zonas grises. Y es, de un lado, comunidades, sobre todo campesinas, que reivindican, digamos, la implementación de los acuerdos de paz, ¿cierto? Están de ese lado y lo defienden, pero a su vez se han generado unos respaldos, digámoslo de alguna manera, de estas comunidades en situaciones en las que, por ejemplo, hay una detención o una captura de una de las personas que hace parte de las disidencias de FARC, ¿sí? O incluso situaciones en las que hay enfrentamientos y una de estas personas muere, digamos, de resistirse a entregar el cuerpo.
Entonces, me llama la atención, no sé si esto se pueda entender y he estado como pensando en eso, desde esas zonas grises en las que de las que usted menciona, que en un momento estoy de un lado, sí, y en el otro momento estoy en el otro y como que no hay no sé, un punto ahí como de equilibrio. Entonces, no sé, tengo como esta pregunta confusión, pero sí es algo que me está llamando mucho la atención porque además esto también ha generado mucha estigmatización por parte del ejército de estas comunidades al señalarlas de manera colectiva como personas que apoyan o son, en este caso, de las disidencias y también a generar unos riesgos pues, para estas comunidades, diciendo que además lo que se viene presentando son las sonadas contra el ejército, justamente por su intervención y por tratar ellos en su ejercicio de control también territorial de, no sé, combatir, detener, acabar con la violencia ejercida por estos grupos armados. Aló, Carolina, ¿me escuchas? Sí, era eso, sí, era esa mi pregunta confusión. Pues, a ver, yo no te podría, porque la que estás en terreno eres tú, tienes más elementos para poder discernirlo como dicen los jesuitas. Lo que sí te invito es a lo siguiente, es, voy a decir una bobada. Sí, me gusta la palabra zonas grises, pero es que el color gris puede ser gris oscuro o gris clarito. Tiene varios tonos, el gris. A ver, lo que quiero, Carolina, es que pienses eso que estás preguntando con herramientas teóricas. Las decisiones, piensa con Pierre Bourdieu y con muchos otros que las decisiones no piensen, dejemos de pensar que una cosa son los elementos estructurales y otra la elección racional. Entonces, dos escuelas que no se pueden ver. No, piensen muy fácil. Los individuos, punto. ¿Cuál es la dicotomía? Obviamente que si en el Cauca no hay solución a los grandes problemas estructurales de exclusión que hay en el Cauca, pues todo ese poco de incentivos para que por diferentes vías se mantengan esas inercias criminales y esos grises y esos oscuros. El problema de Carolina es a quién le parece gris. ¿No? La gente lo que estamos en la misma. El edito, como siempre, ahora ya no antes sino ahora disidencias diciendo que todos son las bases sociales, comillas, de las disidencias. Y la gente diciendo, no, pues yo aquí le jalo a ver por dónde cojo, si un día con los militares. Ojo, ojo con las escalas. En lo nacional, grandes problemas estructurales, pero en lo local, una mirriada de micromotivos que son las decisiones individuales y ahí los grandes discursos de las narrativas de los problemas estructurales no sirven. En la vereda son los micromotivos, es decir, parece chistoso, pero en las veredas actúan puro choice, yo por dónde me voy. Y la gente se va con quien vaya ganando la guerra o con quien mejor se acomode. No sé si te respondí a lo de los grises. Es decir, esos grises son un momento relacional donde la gente cambia su relación con los actores armados, la recambia y los actores armados a su vez transforman sus relaciones con la comunidad. Pero fíjate que en lo que me dice se mantiene el mismo. Un Estado y un gobierno y una fuerza pública que sigue viendo en las comunidades parte de activa de los actores armados. Y, sin importar el nombre, es la misma historia de los años 50, y sí hay una continuidad. Ahora con otro nombre, que es que son amigos de los disidentes. Mi coronel sigue pensando igual que mi coronel Álvaro Valencia Tovar en los años 60 ya en Marquetalia. Todos son rojos. Y por ende, Borbandé, El Pato, Guayabero y Río Chiquito, donde empezó todo eso. Ahora, yo voy a decir muy específico de lo del norte del Cauca. Ojo,
vi que en las estas había una compañera de la Comisión de Verdad. Fíjese que ya las relaciones entre las FARC y las comunidades indígenas ya más o menos están escritas y están historiadas. Lo problemáticas, lo tensionantes que han sido. Que con la locura que producen en las FARC, en su pretensión de estar llevando la guerra, de estar ganando la guerra, y es lo que llama Gilman una disonancia cognitiva, de que iban ganando la guerra y por tal actuaron. Fíjese, ¿qué implicó? Nos hemos puesto a pensar qué implicó para el norte del Cauca en sus relaciones con las FARC. No solamente la historia de guerra y violencia, toda Quintín Lame, CRIT, la organización de caballeros del norte del Cauca, sino lo que representó fue frente a columnas móviles. O sea, la decisión de la octava conferencia y sus decisiones estratégicas hicieron que los que andaran fueran los frentes territorializados como el sexto frente, sino todo poco de columnas móviles que eran unas máquinas de guerra donde la relación Se fue. Se perdió el audio. Esperemos un momento a ver si retorna la señal. Parece que se desconectó, se cayó la señal. Entonces vamos a darle tiempo que reingrese. Ahora sí me están escuchando. Sí, ya retornó la señal. Listo, entonces, no sé, Carolina, ojo con los grises, ¿no? Los grises son parte de las decisiones que en concreto y en sus experiencias sociales específicas tiene que tomar la gente diariamente. Y hay continuidades en el sentido de que el ejército sigue dando un tratamiento igual con diferente nombre a las comunidades. Gracias, Teófilo. Hay 3 manos levantadas. No sé si prefieres ir una a una con las preguntas y comentarios o quieres recoger esas 3. Pues yo creo... Pues miremos, hagamos un intento por recoger las 3 preguntas, porque una por una faltan 10 minutos. Vale, entonces vamos con Jennifer primero. Jennifer Uni. Buenos días, gracias al profesor Teófilo por la presentación. Bueno, mi pregunta es más como para saber la opinión del profesor, trayectoria académica. El profesor mencionó que pues, en Colombia han habido también otros procesos de paz. Conforme a lo que sé, pues no sé, podría decir que el que hubo con el M-19 tuvo bastante... Bueno, como que rindió bastantes frutos y uno de ellos pues es la Constitución del 91 y que por parte de esto, por parte pues de quienes pertenecían al grupo no volvieron a las armas. Pero pues no sucedió igual con los últimos 2 que han habido, que es con los paramilitares y con las FARC. Entonces mi pregunta es, si en su consideración es posible que en Colombia alguna vez como que pueda escapar de este flagelo, ¿no? Del conflicto armado, que está asociado a otros conflictos aquí en el país, el social, el agrario.
Pero sí podría haber, digamos, alguna posibilidad y quizás no sé hablar de un plazo en el cual el país pueda por fin salir de ese conflicto tan perpetuo en el que se ha estado, ¿no? Porque algunos dicen que los altos índices de violencia que se han disparado después de la firma del acuerdo y con la llegada del presidente Iván Duque, pues a veces hacen parte de la transición hacia el posconflicto. Pues no sé, creo que habría que esperar más tiempo para ver si esa violencia sigue persistiendo, pero no sé, yo desde mi perspectiva pienso que el conflicto pues se sigue perpetuando, que no hace tanto parte de que es que se esté haciendo la transición hacia el posconflicto, porque están en la etapa del posacuerdo, sino que parece ser que es un conflicto muy perpetuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿será que es posible que alguna vez el país pueda salir de ello? Pues tengo entendido que el conflicto en el país es económicamente viable y duradero, y por lo mismo que ha logrado cooptar muchos ámbitos institucionales y políticos, pues hay demasiados incentivos financieros para que siga siendo así tan duradero. Entonces, pues quería saber cómo es la opinión del profesor. Ya, muchas gracias. Gracias, Jennifer. Vamos con Angélica. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, fue bastante ilustrativa. Yo tengo una pregunta, no sé muy bien cómo formularla como así tan específicamente, pero me llama la atención, pues la escala global, ¿no? Hablamos mucho un poco de las escalas regionales o nacionales, pero no tanto de de la escala global. Y yo tengo algunas hipótesis, digamos, de cómo se conecta esto, como lo global, a las escalas más micro, que es de pronto a través del narcotráfico, los cultivos ilícitos, los derechos humanos, que es como todo este tema un poco exportado de cómo entender la paz, pero también siento que algo que no se habla tanto es todo el tema de la cooperación internacional o las visiones de la ONU sobre la paz y la guerra, ¿no? Porque pues me acordé ahorita que decías lo de los chalequitos. Uno a veces va a ciertos territorios, no sé, Arauca o Tumaco, y lo que llaman el desfile del chaleco de toda la cooperación internacional o las ONGs, que todo el mundo está enchalecado con un color diferente, y pues creo que eso también tiene unas repercusiones en el territorio y pues lo que se entiende por esa presencia diferenciada del Estado, ¿no? Porque a veces estas instituciones terminan haciendo lo que conocemos como funciones estatales. Entonces, pues cómo rastrear, pues metodológicamente, ¿cómo opinas tú que se pueden rastrear esas cosas? Y si piensas... que pues qué tanta repercusión tiene en cómo entendemos el actual proceso de paz y en general el conflicto armado en Colombia, como pues ese boom o ese hecho así súper, digamos, de moda, por decirlo así, en un plano un poco más internacional. Es eso. Gracias, Angélica. Cerramos con Anthony. Muchas gracias, profe, por la ponencia. Tengo una pregunta un poco más teórica y quiero saber qué opina de qué implica ser disidente en este momento. Y de nuevo, muchas gracias. Perdóname, Anthony, ¿puedes colocar la cámara? Es muy difícil, de verdad, muy difícil. Usted no Estoy sabe... conduciendo en el carro, no puedo poner la cámara, perdón. Bueno, creo aquí estoy. ¿Qué implica ser disidente en este momento? Es la pregunta. Muchas gracias, profe. ¿Disidente de qué, Anthony? Yo creo que, como entendido de una manera amplia, se usa la palabra mucho en este momento. Se hablan de disidentes por acá y por allá, pero eso, ¿qué quiere decir en el discurso político colombiano en este momento? ¿Qué implica ser disidente? Si eso tiene que ver con un programa político o si tiene que ver con una manera de ser criminal, ¿cómo usted lo ve en este momento? Aló. Bueno. Dale. Voy a empezar por la pregunta de Angélica, que me parece que es muy pertinente. Yo sí creo
como si vieron la presentación, no es tan explícito en mirar las implicaciones de esa dimensión internacional que tú llamas. En esos dos sentidos que anotas, que me parecen muy buenos, tanto en el proceso de decriminalización de la economía que presenta el narcotráfico y que presenta la economía ilegal, que implica los territorios. Es un poco, yo creo que metodológicamente, no sé si esa cosa sobre lo globo local, ¿cierto? Pero fíjese lo bonito, ¿qué pasa qué pasa en economías y en comunidades que se insertan a las dinámicas internacionales sin ni siquiera pasar por la comunidad política nacional y por el mercado nacional, que es parte de lo que pasó en el Pacífico? Pasaron de 300 años allá en el Pacífico, quietos y tranquilos, a 30 años pasar de una vez a la inserción, a la brava y a la mala, al conflicto armado y su consecuente economía ilegal como la del narcotráfico, los trastornos y los impactos que produce esto. Otra cosa es también lo que anotaba sobre la agenda de la comunidad internacional. Obviamente, la agenda de la comunidad internacional, es que esa es una discusión donde me pones en el terreno de la opinión y se me hace muy difícil decir. Yo lo único que te digo es que yo no niego o mejor dicho, te recomiendo un que marca los claros y los oscuros del papel de la ONU. Y es el de Ignatieff, El honor del guerrero, que habla del papel. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Creo que es Michael Ignatieff, no, ahorita no me acuerdo bien. Ignatieff se llama El honor del guerrero. Es lo que relata es el desastre de la intervención de Naciones Unidas o no intervención, nada más y nada menos que en Ruanda y Burundi. Ahora, lo que te invito es que no hay que pensar que ni Naciones Unidas ni las ONGs están despojadas de intereses políticos y económicos, Angélica. Ahora, sí critico un poco, por eso, tanto analíticamente como en política pública, critico lo de esa moda de invocar lo territorial como palabra mágica. Fíjese que ahora todos dicen, el gobierno dice dimensión territorial, las ONG dicen dimensión territorial, las Naciones Unidas dicen dimensión territorial, pero en el fondo todos tienen el mismo mantra. El mismo mantra yo ya me lo aprendí, y con ese mantra que te voy a decir te pueden financiar un proyecto. Se llama reconstruir el tejido social, consolidar la sociedad civil y hacer desarrollo con perspectiva de género y medio ambiente. Con ese, ahora yo no sé cómo se haga eso en concreto, pero ese mantra, si lo repites bien y si lo logras con cara de convicción, te financian un proyecto. Pero ahora, ¿qué es? Reconstruir el tejido social. Y fíjese que ese mantra, todos, Naciones Unidas, las ONG y el Estado lo usan. O sea, es como si un médico le recetara con diferentes enfermedades la misma dosis para todos los territorios, los que, fíjate lo paradójico, el Estado, las ONGs y Naciones Unidas, incluso ahí mismo nosotros, que acabamos de hablar de las diferencias territoriales, de las particularidades del territorio, pero al final la receta es la misma. Ya le digo el mantra, ¿no? Reconstruir el tejido social, fortalecer la sociedad civil y hacer desarrollo con perspectiva de género y medio ambiente. O sea, pues, ¿eso qué es? Yo no sé, eso es un programa de gobierno, una revolución, una parucia. Me da un poco de risa porque yo trabajo en consultorías como con cooperación y llevo como año y medio solo en proyectos con enfoque de género y socioambiental. O sea, estoy desesperada. O sea, muy cierto tu mantra. Jennifer y Anthony me hacen preguntas muy difíciles. ¿Qué de lo que es disidencia? Yo no sé si es que, por eso le pregunté,
¿te estás refiriendo a las disidencias de las FARC o al concepto de disidencia? Si es al concepto de disidencia, como tajantemente digo, no me voy a dejar provocar. Lo que sí puedo decirte es que el fenómeno de las disidencias se produce por disidencias de las FARC, se produce por los problemas de la legitimidad política del acuerdo, por los problemas del diseño del DDR y por los problemas de las inercias criminales, como ya noté. Disidencias de la FARC. Pero es que cuando ya estabas en el carro me dices que es que ya echas una filosofía de lo que es disidente o no disidente, y yo dije, uy, no, yo ahí sí no me meto. Y con respecto a lo que dice Jennifer, me haces también una pregunta dificilísima. Yo no tengo la receta. Si me estás pidiendo sobre el deseo, pues obviamente todos quisiéramos que así como el de las FARC hubiese sido más exitoso, etcétera, etcétera. No fuese casi inevitable en este ciclo de violencia, pero yo no te podría opinar sobre si es que me preguntas, ¿usted cree si se puede? Pues se puede, si yo creo que todo lo resumí con lo que les dije. El acuerdo de La Habana es muy bonito, la letra es muy bonita, la música es muy bonita, pero no hay orquesta para tocar. De otra manera, yo trabajo en la Comisión de Verdad. El problema, al que se enfrenta este país no es solamente de qué tanta verdad seremos capaces, como diría Teodoro Adorno, sino qué vamos a hacer con Ya tanta... ya se va a acabar, Karen. Podemos almorzar ahorita. Ya en 5. Sino qué vamos a hacer con tanta verdad. O sea, fíjense que son dos cosas simultáneas. No solamente saber la verdad, sino qué va a hacer el país con tanta verdad. Son dos cosas parecidas pero diferentes. El problema no es solamente la verdad, sino qué vamos a hacer con tanta verdad. Y creo que las dos, y en las dos, para no ser negativo, hemos avanzado. No nos digamos mentiras, mire. Las FARC hasta antes de la comisión negaba tajantemente lo del secuestro y lo del narcotráfico, y ya están aflojando. Los paras, ni qué decir. Veo aún todavía muy negacionistas a los del ejército. Hay avances importantes. Mirar las dimensiones de lo que pasó. Fíjese, por ejemplo, el auto de la magistrada Lemaitre sobre los secuestros de las FARC. Es un auto donde el país tiene que tomar conciencia de que las FARC, en aras de sus objetivos políticos, no solamente se financió el secuestro, no solamente usó el secuestro para objetivos políticos y económicos, sino que sistemáticamente hizo los crímenes de lesa humanidad más gigantescos de este mundo. Pero fíjese que yo siempre, y esa es otra confusión que tengo, el problema con las FARC es cómo es posible que la utopía de los años 60, de toda la izquierda, armada y no armada, se haya convertido en los territorios. Fíjese la paradoja. Unos manes se ponen utópicos, se van al monte a llevar a cabo esa utopía, y para llevar a cabo esa utopía convierten sus territorios en una completa distopía. Eso no habla mal solamente de ellos, sino habla más del país. O sea, ¿cómo es posible que esas utopías, al momento de querer desarrollarlas, se conviertan en semejantes distopías que fue el orden de la FARC allá arriba de Caloto, o todas las barbaridades que hizo en el Caguán, etcétera, etcétera? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pero no es un problema de que los de la FARC sean buenos o malos, o de que los parlamentarios sean buenos o malos. Es una cosa que interpela a la sociedad colombiana, interpela en el sentido de cuál es el umbral de futuro, de noción de Estado y de sociedad, y si me pongo carretudo, que tiene esta sociedad colombiana, y creo que en eso estamos un poco lejos. Que se avance, se ha avanzado. No sabemos lo mismo de parlamentarismo después de lo de Justicia y Paz, con todo y lo malo que tuvo.
no vamos a salir saliendo lo mismo de la FARC después de este proceso de la Comisión de Verdad y del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación. Ya estamos sabiendo cada vez más de lo que hicieron los paramilitares. Y con una respuesta que me la dio una persona que yo sé que a la mayoría no nos gusta mucho, que es Macaco. Cuando lo fuimos a visitar a la Modelo, nos dijo, en su hablado país, él es un hombre de mi misma edad, me decía, déjenme de preguntarme qué hicimos nosotros. Ya está dicho en Justicia y Paz. Pregúntenos quiénes nos mandaron a hacer eso y cómo se beneficiaron. Se me alumbró el bombillo y fíjense que estamos, no solamente la verdad es clara, como estamos haciendo en la comisión, mirar los contextos explicativos donde esos fenómenos se produjeron, independiente de lo que hicieron esos grupos armados. Hay que decir lo que hicieron, hay que decir a cuántos mataron, ya no son 4.000 de falsos positivos, sino 6.000. Eso es esclarecimiento, pero ahora expliquémonos. Y por eso me pareció muy inteligente el reto que nos decía Macaco. Ya no me pregunten a quiénes matamos, ya lo saben, díganos quiénes estaban detrás de eso. Y el país tiene que responder porque en qué momento nos enganchamos, y ahí ya ni siquiera es un problema de estructura, sino de un teórico que me gustó mucho a mí a propósito, que es estamos en antropología y que le recomiendo mucho, y es en qué momento acusamos semejante interpretación intersubjetiva para llegar a una violencia mimética y paróxica como la que alcanzó en Colombia. Estoy hablando con René Girard. Gracias.